Gloria a Jesús. Y doy gracias por los testimonios también. Qué lindo poder bendecir al Señor. Y no sé si muchos se recuerdan la palabra de este año. ¿Qué dijo Dios? Bendecirá la morada de los justos. La bendición estará sobre la cabeza de los justos, ¿sí? Aunque Dios te prueba, pero va viendo la bendición de Dios, ¿ah? Va viendo cómo Dios va bendiciendo y va prosperando cada una de nuestras vidas, nuestras moradas, nuestras casas. Encontraron en San Lucas 16, versículo 11, y aquí vamos a ver una parábola de Jesús que habla acerca del hijo pródigo. Dicen amén cuando lo encuentren. Están buscando, los espero un poquito. San Lucas 16, 11. Gloria a Jesús. Perdón, San Lucas 15, 11. Bien. Que vi 16 abajo, perdón. San Lucas 15, 11. Un poquito más atrás. San Lucas 15, 11. Allí habla acerca del hijo pródigo. Y leemos todos en el nombre de Jesús. Dice, también dijo, estaba hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Y pensó aquel joven, dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí este joven, el hermano menor de estos 2 hermanos, dice la palabra del Señor que va delante del padre y le pide por adelantado una herencia, le pide por adelantado los bienes que le correspondían. Dice que el padre divide los bienes entre los 2 hermanos, y le da al hijo menor y le da al hijo mayor. Y dice la palabra del Señor que pasando un tiempo, el hijo menor juntó todos los bienes que había recibido del padre y se fue lejos, se fue a una provincia apartada. Y dice que en aquella provincia apartada malgastó todo lo que el padre le había dado. Y dice que cuando ya hubo malgastado todo lo que el padre le había dado, dice que vino sobre aquella provincia una gran hambre y él ya no tenía ningún recurso. Y dice la palabra del Señor que se acercó a uno de los de la ciudad, el cual le envió a cuidar a aquellos cerdos. Dice que llegó a aquel lugar donde estaban los cerdos. Y dice que él tenía tanta hambre que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en aquella condición, dice que aquel hombre, aquel joven pensó y dijo, muchos de los jornaleros, los empleados, los criados en la casa de su padre, tenían abundancia de pan, pero él estaba en ese lugar pereciendo de hambre, metido entre medio de los cerdos, maloliente en el barro podrido. Y allí pensó aquel joven y meditó en sí y tomó una decisión y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Seguimos leyendo y dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
y el cual aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos un joven que se apartó de la casa del padre, que malgastó todo lo que el padre le había dado y que terminó en una condición muy deplorable, una condición entre medio de los cerdos, entre medio del barro podrido. Pero en aquella condición dice que él meditó y pensó: en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que yo. Y ¿saben qué? Esto nos lleva muchas veces a cuántos se apartan del camino del Señor, ¿no? Cuántos han sido bendecidos en el camino del Señor como hijos que Dios compró, como hablábamos, cantábamos recién, por precio de sangre. Dios nos compró como hijos, Dios nos bendice como hijos. Le pedimos a Dios bendiciones y Dios nos la da. Dios nos suple en abundancia, Dios nos bendice, pero muchas veces no somos ingratos para con Dios y nos apartamos. ¿Cuántos se apartan en el camino del Señor? Aún estando dentro podemos apartarnos dentro del camino del Señor. Estando dentro de la iglesia decimos: sí, estoy dentro, pero apartados. Y saben que este joven dice que malgastó todos los bienes que el padre le había dado, los desperdició en aquella provincia, apartado del padre, apartado de la casa del padre. Dice que el padre, por lo que habla aquí esta escritura, parece que salía al camino a ver si el hijo en algún momento regresaba. Y saben que Dios está muchas veces allí mirando nuestras vidas a ver en qué momento regresamos a los brazos del Padre, a ver en qué momento volvemos a buscar de Él. Saben que el diablo es muy astuto. Cuando nos apartamos comienza a darte los mejores manjares, ¿no? Comienza a endulzarte, pero luego viene el hambre, luego viene la escasez, luego viene la necesidad. Y muchas veces terminamos en el lodo cenagoso, entre medio de los cerdos. Desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos las bendiciones de Dios el Padre para con tu vida como hijo de Dios. Y saben que aquel joven dijo en su mente, pensó y recordó: en la casa de mi Padre, aún los que trabajan para Él tienen abundancia, y yo aquí estoy muriendo de hambre, apartado, entre medio de los cerdos, maloliente, en el barro podrido. Y dice que tomó una decisión: volveré a la casa de mi Padre, volveré a buscar de Él, y le diré, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y saben que aquel hombre, aquel joven volvió, y dice que el padre, cuando le vio de lejos, corrió. Miren, el padre corrió a donde estaba su hijo que volvía. Y dice que le abrazó, se colgó del cuello, le besó. Cuánto amor que Dios tiene para con nuestras vidas. Saben que muchas veces nos podemos apartar, pero cuando volvemos arrepentidos delante de Él, cuando venimos delante de su presencia, Dios corre a tu abrazo porque Él te ama, porque nunca deja de ser Padre. Aunque nuestros hijos se puedan portar muchas veces mal, aunque nuestros hijos muchas veces puedan hacer algo malo, pero nosotros seguimos amando a nuestros hijos. ¿Es cierto? ¿No? Seguimos amando.
y buscamos restaurar y buscamos amar, buscamos bendecir. Y Dios, que es mucho más amoroso que nosotros, porque dice su palabra que nosotros, siendo malos padres, no dice Dios que somos buenos padres. Por el contrario, dice, siendo malos padres, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Porque si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. O si te pide pescado, no le vas a dar una serpiente. Pues siendo malos sabemos dar buenas dádivas, dice Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará a aquellos que le piden? ¿Cuánto más Dios, que te ama? ¿Cuánto más Dios, que pagó un precio con la sangre de su único Hijo Jesucristo, de lo mejor que tenía, lo dio por nuestras vidas? ¿Cuánto más Él está con sus brazos abiertos, esperándote cada día que vayas y corras a su presencia? Y saben que aquel hijo dice que llegó al padre, el padre le abrazó, le besó, le amó en aquel momento. Mira, el padre no se puso allí a decirle las cosas que había hecho mal, no. Simplemente le abrazó y le besó. Aquel corazón contrito y humillado, dice su palabra, Dios no desprecia. Aquel contrito y humillado que va delante de la presencia del Señor diciendo, sí, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, porque ha reconocido en su corazón que ha errado. Y dice que el Padre allí le besó y mandó a los jornaleros cambiar sus vestiduras, porque sus vestidos estaban sucios, andrajosos, malolientes. Mandó poner un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y saben que aquel joven llegó, pero no llegó como hijo, sino llegó pidiendo ser un jornalero. Y muchas veces venimos delante del Padre y venimos, a lo mejor nos apartamos por un momento, a lo mejor erramos. Muchos a lo mejor se fueron del camino del Señor y luego han regresado al camino del Señor. Pero muchas veces en la casa del Padre como un jornalero. Y Dios no te quiere como un jornalero. Dios te quiere como hijo. Él te ama como hijo, como una hija. No simplemente que vengas a servirle. No solamente le sirvo, solamente obedezco porque erré, porque fallé y porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios te dice, no, tú eres mi hijo amado. No vivas como un jornalero, sino como hijo. Erramos muchas veces, equivocamos el camino muchas veces, malgastamos las bendiciones de Dios muchas veces. Pero Dios te ama como tu hijo, como su hijo, como su hija. Dios no te quiere como jornalero solamente que sirvas, sino que puedas seguir recibiendo las bendiciones del Padre. Que puedas seguir recibiendo las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y no solamente un salario, sino todas las bendiciones de Dios siguen siendo para tu vida. Eso es lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. De alguna forma u otra, muchos se apartan del camino de Dios. Pero volvemos delante de Él cuando reconocemos y decimos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Dios te ama. Dice que el Padre fue movido a misericordia. Se movió su misericordia y la misericordia de Dios es extrema, es eterna, porque para siempre su misericordia, dice Dios. Y en esa misericordia Él se mueve. Y cuando nosotros entendemos que estamos alejados,
que estamos entre los cerdos. Amén. En el barro podrido. Se llama pecado. Y volvemos delante de Él. Y reconocemos. Y humillamos nuestro corazón. Dios está dispuesto con sus brazos abiertos a perdonarte. Y no tan solamente a perdonarte, sino que dice que cambió sus vestiduras. ¿Cómo estaban las vestiduras de aquel joven? Andrajosas, malolientes, llena de barro podrido. Y mandó vestirle con vestiduras nuevas. Y Dios te renueva y te viste nuevamente con vestiduras nuevas. Dios pone un anillo en tu dedo, que es símbolo de compromiso con tu vida. Él se compromete a cuidarte. Él se compromete a amarte. Él se compromete a suplir tus necesidades. Él se compromete contigo. Y pone calzados en tus pies para cuidar tu caminar, para cuidar tus pasos. Él cuida tu vida porque Él te sigue amando. A mí Dios me va a seguir amando, sí, pero que yo no soy digno de que Dios me ame. Dios te sigue amando porque el amor de Dios es sublime, porque el amor de Dios muchas veces no lo entendemos, porque es muy alto, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque nosotros tenemos una mente limitada, pero Él es ilimitado. Dios te sigue amando, Dios sigue obrando en tu vida y Dios sigue con sus brazos abiertos, esperando que corras delante de Él. ¿Y saben qué aconteció? Dice, mandó traer el becerro gordo, dice, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Estaba cómo? Muerto, y es revivido, y se había perdido, y es hallado. Comamos y regocijémonos. Dice la palabra del Señor que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Dios hace fiesta. El Padre, sus siervos hacen fiesta. Los ángeles hacen fiesta cuando hay alguien que se arrepiente, cuando hay alguien que va delante de Dios y dice: Señor, yo te necesito, yo reconozco. Seguimos leyendo y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, para que, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este otro hermano mayor dice que siempre había estado en casa del Padre, que siempre había obedecido, que siempre había estado allí sirviendo al Padre. Y dice: no me has dado nunca un cabrito para comerlo con mis amigos. Y nunca lo había pedido. El Padre le dice: pero si todas las cosas son tuyas, no lo pediste, no lo buscaste.
El Padre no se lo había negado en ningún momento. Yo creo que este había servido como jornalero, porque dice: tantos años te sirvo, y no había estado viviendo como hijo. No había estado viviendo como hijo. Y ahí ese reproche. Y muchas veces, ay, pero tantas cosas que ha hecho, y yo que sirvo a Dios todos los días. Que si a Dios se le place perdonar, que si a Dios se le place restaurar, que si a Dios se le place amar a alguien que se apartó, que si a Dios se le place. ¿Quién somos nosotros para discutirle a Dios? ¿Quiénes somos? Pues Dios es grande en misericordia, y bien si no te has apartado, y bien si siempre le has servido. Gózate, porque todas las cosas son tuyas también, porque todo lo que le pidas al Padre, Dios también te lo va a dar. Pero dice: era muerto, se había ido, y ahora le hemos recibido bueno, y ahora le hemos recibido sano. Nos regocijamos y nos alegramos. Eso es lo que el Padre habla de nuestras vidas. Cada vez que volvemos delante de Él y le recibimos sano, el Padre se regocija. El Padre hace fiesta. No murmures: ay, pero que mira las cosas que hizo, mira cómo anduvo, y ahora está en la iglesia, y ahora está llorando, y ahora canta al Señor. ¿Qué si a Dios se le place perdonar? ¿Quién somos? Amén. Qué bueno es volver, qué bueno es reconocer, qué bueno es volver a la casa del Padre. Eso es bueno. Eso es bueno, hermano. Eso es lo correcto delante de Dios. Y Dios hace fiesta. Dios te sigue amando, porque el amor de Él es eterno. Es hermoso. Y Dios dice en esta mañana: tú eres mi hijo amado. Dios no te quiere como jornalero, cargando la culpa. Ay, yo me aparté. Ay, yo pequé. Ay, yo hice aquello. Ay, yo hice lo otro. De esa forma venía aquel joven, cargando una mochila de culpa encima. Pero Dios le quita la culpa. Dios quita todo ese pecado. Dios lo manda a limpiar. Dios le manda a poner vestido nuevo. Dios quiere que vivas como hijo y como una hija de Él. Todas las bendiciones del Padre son para tu vida. Y si nunca te has apartado del camino del Señor, dale gloria a Dios. Dale gloria al Señor. No creas más que el otro. No te creas más que el otro. Siempre decimos esto porque la palabra del Señor dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero Dios te ama con un amor eterno, por cuanto dice que nos renueva su misericordia. Cada mañana Dios te renueva su misericordia. Damos gracias a Dios, porque Dios nos ama. Dios te ama como hijo. Y si en esta mañana llegaste y reconociste en tu corazón y dijiste: sí, la verdad, nos hemos apartado un poco, como decían unos hermanos, aunque estando dentro, decir: bueno, pero estoy medio apartado. Aunque estando dentro de la iglesia, sí, pero no estoy sirviendo. O a lo mejor dijiste: no, me fui, malgasté las bendiciones de Dios. Pero Dios te vuelve a dar otra oportunidad. Y cada día Él está con los brazos abiertos, esperándote que vayas a su encuentro
Y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Acercaos a Dios, dice su palabra, y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios corre a tu encuentro para abrazarte, para besarte, para bendecirte, para hacer fiesta en los cielos. Dale un fuerte aplauso al amor de Dios.